Bueno, en esta ocasión vamos a resolver un problema que dice así. El depósito de la figura contiene un aceite de densidad relativa de 0.750. Determinar la lectura del manómetro en A en kilogramos sobre centímetro cuadrado. Aquí tenemos la respuesta a la que tenemos que llegar y la figura pues que ya la vamos a retomar, no sin antes pues identificar lo importante. Número 1, pues estamos en el área de hidrostática. La hidrostática estudia fluidos en reposo, ya sean fluidos en estado líquido o fluidos en estado de forma de gas. Número 2, vamos a utilizar para resolver este problema la ecuación fundamental de la hidrostática, que aquí la tenemos en su lenguaje matemático. Vamos a tener cuidado qué puntos vamos a evaluar, ¿verdad? Tanto las presiones absolutas como las presiones manométricas, con la diferencia pues que en él vamos a utilizar un sistema técnico donde las presiones pues se miden en kilogramos sobre centímetro cuadrado, y aquí utilizamos, en vez de la densidad que se hace cuando ocupamos el Sistema Internacional de Unidades, aquí vamos a ocupar gamma, que es el peso específico, pero la vamos a tomar con las mismas unidades de la densidad en el Sistema Internacional. Ese es el cuidado que vamos a tener en este problema. Y número 3, pues la nomenclatura que hay que recordar cuando hacemos un recorrido, que vamos de puntos de mayor presión a puntos de menor presión. La presión manométrica se suma si es una sustancia líquida, o viceversa, si vamos de puntos de menor presión a puntos de mayor presión de forma descendente, hay que restarle la presión manométrica entre esos dos puntos, siempre y cuando posea una sustancia líquida. Regresando ahí a la figura de este ejercicio, ahí tenemos un depósito que contiene 3 sustancias y también pues está acoplado un manómetro en forma de U. ¿Qué me dice este ejercicio? Pues nos dan en forma de datos la densidad relativa de ese aceite, que es igual a 0.750, y hay que pasarlo a densidades absolutas. Como estamos trabajando sustancias líquidas, hay que multiplicar esa densidad relativa por la densidad base de los líquidos, que sería pues la densidad del agua, que es igual a 1.00 gramos por centímetro cúbico. Al multiplicar la densidad del agua por esa densidad relativa, lo vamos a pasar a densidad absoluta. Entonces nos quedaría la densidad absoluta del aceite igual a 0.750 gramos por centímetro cúbico. Y ya tenemos en densidad absoluta el aceite. Lo mismo vamos a hacer con esta sustancia, que me dicen que en este problema que nos dan la densidad relativa de esa sustancia, que es igual a 13.57. Vamos a hacer lo mismo como hicimos con el aceite. Lo vamos a multiplicar esa densidad relativa por la densidad del agua, porque estamos en presencia de líquidos. Al hacer la multiplicación, la densidad absoluta de esa sustancia, que aquí le llamamos peso específico, es igual a 13.57 gramos por centímetro cúbico. Ya tenemos pues densidades absolutas en las que vamos a trabajar. Y recordando que me pide este ejercicio, la presión manométrica en el punto A, justamente pues la lectura de ese manómetro. Y recordar cómo nos pide la presión manométrica en estos ejercicios donde nos piden la presión manométrica, se desprecia la presión que ejerce la atmósfera, es decir, que la vamos a aproximar a 0. Entonces, ese es el cuidado que vamos a tener, y aquí tenemos todos los datos. Vamos a trabajar la figura de ese depósito que contiene, como se dijo anteriormente, 3 sustancias: aceite, aire, y tenemos esa sustancia, donde ya tenemos la densidad absoluta del aceite y de esa sustancia. Entonces vamos a trabajar en una trayectoria como la siguiente. Vamos a empezar del lado derecho y vamos a recorrer en esa dirección hasta llegar hasta el manómetro en A, para encontrar la presión manométrica de ese manómetro. Entonces esa es la trayectoria que vamos a seguir, de derecha hasta llegar al punto A. Entonces para ello pues vamos a crear un nivel de referencia en la interfase de esa sustancia con la atmósfera, y en el otro extremo pues la misma sustancia. Que me dice una característica de la presión, que la presión en la misma cota o en el mismo nivel de referencia, siendo en la misma sustancia, esas presiones pues van a ser iguales. Entonces vamos a enumerar tanto el punto de la interfase de esa sustancia con la atmósfera,
Le vamos a poner el punto 1 y el punto 2 donde tenemos la misma sustancia. ¿Qué me dice esa característica? Que la presión en esos dos puntos van a ser iguales porque se trata de la misma sustancia. Pero recordando que en el punto 1 está actuando la presión de la atmósfera, que la vamos a despreciar, es decir, va a ser igual a 0. Y como la presión en el punto 1 va a ser igual a 0, la presión en el punto 2 también va a ser igual a 0. Y ya nos trasladamos del punto 1 al punto 2. Ahora la siguiente trayectoria, vamos a ir de 2 hacia arriba, hasta la interfase de esa sustancia con la otra sustancia que es el aire, justamente aquí. Aquí le vamos a colocar el punto número 3. Y vamos a aplicar la ecuación fundamental de la hidrostática del punto 2 al punto 3 de forma ascendente. Y aquí la tenemos ya en términos matemáticos. La presión en el punto 2 va a ser igual a la presión en el punto 3 más gamma de esa sustancia por la altura que existe entre el punto 2 y el punto 3, que aquí tenemos esa cota. Ya tenemos el dato de la presión en el punto 2, que es igual a 0 porque actúa la presión atmosférica. Ya conocemos todos estos datos, vamos a despejar la presión en el punto 3. Me quedaría la presión en el punto 2 igual a 0, esto va a ser igual a la presión en el punto 3, más gamma de esa sustancia por la altura. Al despejar me quedaría este término que está positivo, pasa al otro lado con signo cambiado. Me quedaría que la presión en el punto 3 va a ser igual a menos gamma de esa sustancia por la altura. Al sustituir y evaluar me quedaría que la presión en el punto 3 va a ser igual a menos la densidad de esa sustancia, que es 13.57 gramos sobre centímetro cúbico, por la altura de entre esos dos puntos, que serían 23 centímetros. Al hacer la operación me quedaría la presión en el punto 3 igual a menos 312.11 gramos sobre centímetro cuadrado. Ya tenemos la presión en el punto 3, en la interfase de esa sustancia con el aire. Vamos a seguir el recorrido, pero aquí vamos a aplicar otra característica. Que me dice la siguiente característica que vamos a aplicar, que la presión en el punto 3 en la interfase de esa sustancia con el aire, específicamente en ese aire que es un gas, la presión es la misma en cualquier punto. Significa que nos movemos y nos trasladamos justamente hasta la interfase de aire con el aceite por esa característica, porque en un gas la presión es la misma en cualquier punto. Y ya nos trasladamos al punto 3. Vamos a recorrer ahora la siguiente trayectoria de 3 al punto A. Nos quedaría entonces la trayectoria de 3 hacia A en una dirección descendente. Me quedaría la ecuación fundamental de la hidrostática como la presión en el punto 3 igual a la presión en el punto A, que es mi incógnita, presión manométrica, menos la presión manométrica entre esos dos puntos debido a esta sustancia que es aceite, menos gamma del aceite por la altura entre esos dos puntos. Ya conocemos la presión en el punto 3 y conocemos toda esta presión manométrica. Entonces vamos a despejar la presión en el punto A, que es presión manométrica. Este término está restando, va a pasar al otro lado, sumar, y me quedaría que la presión en el punto A, que es una presión manométrica, va a ser igual a la presión en el punto 3 más gamma del aceite por la altura. Al sustituir y evaluar me quedaría que la presión en el punto A va a ser igual a la presión en el punto 3, que aquí la tenemos, menos 312.11 gramos sobre centímetro cuadrado, más gamma del aceite, que aquí lo tenemos, 0.750 gramos sobre centímetro cúbico, por la altura entre esos dos puntos, que sería 3 metros. Pasado a centímetros es equivalente a 300 centímetros. Estos centímetros se van con un centímetro cúbico. Al hacer la multiplicación y la suma, me quedaría que la presión manométrica en el punto A va a ser igual a menos 87.11 gramos sobre centímetro cuadrado. Aquí llegamos a la solución, pero la respuesta a este ejercicio está en kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces hay que pasar los gramos a kilogramos. Me quedaría entonces la conversión, que hay que multiplicar por un kilogramo que tiene 1000 gramos. Aquí los gramos se van con los gramos. Y al hacer la operación, me quedaría que la presión manométrica en el punto A va a ser igual a menos 0.08711 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Pero la respuesta está en potencias de 10. Al utilizar potencias de 10 nos quedaría que la presión manométrica en el punto A va a ser igual a menos 8.71 por 10 a la menos 2 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y así resolvemos este problema, esperando que se haya comprendido y el cuidado que hay que tener en este sistema técnico de unidades
para no confundir con el Sistema Internacional de Unidades, tanto para las unidades de presión como para las unidades de el peso específico. Bueno, esperando que se haya comprendido, que sea de utilidad. Saludos y bendiciones a todos.